Panoltitzino no chinotlazoigniuan. Nameztlapaloa y camille tetlazotlalisli y canochi noyolo. Muy buenas tardes, estamos en un programa más de la Casa del Jaguar y tenemos en esta ocasión a dos invitados que vinieron a ofrecernos un taller muy interesante y están acá y les damos la palabra para que se presenten. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Paola Vargas Moreno. Yo actualmente hago una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana y pues estamos acá en el marco del proyecto Sendas y Trayectorias de Estudiantes Indígenas en la Educación Mexicana, Educación Superior Mexicana. Un gusto. El gusto de nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Gunder Dietz. Soy investigador titular en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana y muy contento de volver aquí a la UIEP. Muchas gracias. ¿Pilar? Yo soy Pilar Hernández, soy coordinadora académica de la Maestría en Ambientes Interculturales de Aprendizaje. Bueno, el tema que nos compete hoy, porque estamos con 13 especialistas sobre el tema de la interculturalidad, y precisamente Pilar Limonchi, que es nuestra docente, la coordinadora de la Maestría en Ambientes Interculturales de Aprendizaje, pues vamos a conversar aquí entre colegas, entre amigos. Pilar, ¿qué quieres comentarnos? ¿Qué quieres preguntarle a los especialistas en esta tarde? Muchísimas gracias, estamos muy contentos de que estén acá, de que nos visiten. Y desde la maestría, desde la Maya, como cariñosamente le decimos, bueno, nosotros nos gustaría titular este conversatorio, este espacio, como pensemos en ambientes interculturales de aprendizaje, que creo que es muy importante en las universidades estar pensando y en otros espacios estar pensando en cómo podemos crear ambientes interculturales de aprendizaje. Así es que la primera pregunta que creamos es, ¿cómo se entiende un ambiente intercultural de aprendizaje? Entonces nos encantaría escuchar. Sí. Muchas gracias. Una pregunta compleja. A veces es más fácil responder ex negativo con aquello que no es un ambiente intercultural de aprendizaje y desgraciadamente nuestras escuelas, en su gran mayoría, por tradiciones históricas del Estado-Nación y no solo aquí en México, desgraciadamente nuestras escuelas son ambientes monoculturales y además ambientes monoculturales de enseñanza, en vez de ambientes interculturales de aprendizaje. Entonces, para mí en particular, un ambiente intercultural de aprendizaje es aquel que logra conocer la diversidad de diversidades que caracteriza al estudiantado y que logra aprovecharla como un recurso educativo. O sea, no tildar a alguien con determinadas etiquetas, sino buscar las diversidades culturales, lingüísticas, étnicas, de género, de identidad sexual, etc., pero para convertirlas en materia de aprendizaje, reflexionar desde las biografías de estudiantes del nivel educativo que sea, esto se puede hacer desde preescolar hasta el posgrado, para que la enseñanza y el aprendizaje se pueda dar como un aprendizaje significativo, lo cual significa desde las coordenadas de cada quien. Que nadie tenga que esconderse en un closet, que nadie tenga que silenciar sus identidades, sino que las pueda aportar. Y eso significa que todo el estudiantado, incluyéndonos como docentes, interaprendemos continuamente, ¿no? Eso sería para mí, a veces suena utópico, pero a veces se logra. Ese sería para mí un ambiente intercultural de aprendizaje. ¿Tú qué opinas? Pues primero me parece interesante cómo formulas la pregunta, porque efectivamente es como crear ambientes interculturales de aprendizaje. Yo sí creo que eso hay que subrayarlo, porque pareciera que hay una idea naturalizada en donde lo intercultural es solo encontrarnos los diversos. Y eso primero es muy fácil y segundo está totalmente despolitizado, pero despedagógico. O sea, si no tiene una perspectiva pedagógica en donde supone que el encuentro por sí solo es ya intercultural, es ya crítico, y no es así, ¿sí? Porque eso de la foto estática de todos los diversos y diversas juntos, creo que es un reduccionismo que puede ser muy peligroso porque podemos llamar interculturalidad a cualquier cosa. Más en estas épocas en donde está de moda. Entonces sí creo que hay que hacer énfasis en cómo crear, porque ahí está el trabajo, en cómo crear
Yo estoy de acuerdo con el profe Gunter y sumaría, digamos, que en esa construcción en donde se aprovechan las diversidades, se aprende y hay una corresponsabilidad del otro, de la otra, en donde la diversidad es un plus. También tiene que haber un reconocimiento de las injusticias históricas de cada uno de los sujetos, porque también me parece un poco peligroso e inocente suponer que solo porque nos sentamos los diversos ya hay diálogo intercultural, ¿no? Para mí, tiene que haber un reconocimiento previo de lo que traen estas personas con sus subjetividades, sus cuerpos como miembros de un territorio y esas historias que los anteceden y que nos llevan a una mesa en donde no estamos sentados todos al mismo nivel. Entonces también, para mí, para crear estos escenarios interculturales de aprendizaje, también tiene que haber unos comunes negociados horizontalmente, en donde una pregunta o un problema común nos permita crear soluciones comunes. Porque solo encontrarnos para una foto, no, creo que claro. Hay que dar otro pasito más allá, que es, bueno, ¿qué es lo común? ¿Cómo vamos a construir lo común? Y cómo vamos a poder, entre todos y todas, horizontalmente, con todos los rezagos, injusticias, maletas que traemos, poder más o menos hacer un trabajo que nos venga bien a todos y a todas. Creo que por ahí pensaría yo la respuesta. Claro. Ustedes que han conocido el caminar de las universidades interculturales, bueno, principalmente el proyecto de la Universidad Veracruzana Intercultural, que Gunter estuviste también inmerso allí, con este proyecto que están ustedes ahora también trabajando, el de sendas y trayectorias indígenas en la educación superior, ¿cuál sería el estado de la interculturalidad en las universidades interculturales? ¿Cómo ven? ¿Seguimos todavía construyendo y reconstruyendo el concepto? ¿Hay avances, hay retrocesos? ¿Cómo está la situación? Bueno, yo creo que en términos generales hay retos, hay pendientes, pero sí hay avances, ¿no? Que la universidad haya llegado a territorios indígenas, que efectivamente haya acceso y que haya una participación directa del estudiantado indígena en la universidad, que ya acceder a la educación superior no sea solo un sueño de la gente blanca de la capital, ya esos son pasos gigantes que hay que valorarlos, ¿sí? Que hay que subrayar. La presencia de las lenguas indígenas dentro de la universidad también es otro gran paso cualitativo que no pasa todavía en muchas universidades tradicionales, convencionales. La diversificación de las licenciaturas, de los planes de estudio que atiendan o intenten por lo menos atender las realidades locales, también son aciertos, ¿no? Yo sí creo que en esa medida hay avances. Claro, todo esto representa retos que cada universidad de manera particular ha podido negociar mejor, salvaguardar mejor, saltar mejor que otras, ¿no? Depende de presupuestos, depende de la formación de los docentes que están ahí, de la diversidad, de muchos criterios que hacen que el balance a veces tenga algunos pendientes, ¿no? Desde la enseñanza de la lengua, por ejemplo, como lo hablábamos previamente en el taller, diversidades lingüísticas que son difíciles de abordar, hasta de qué hacer con las diversidades culturales, qué hacer con los rezagos que vienen, los chicos a la universidad, la diversidad de carreras y cómo se ajusta o no a las necesidades locales de los territorios. En eso sí, digamos que hay pendientes que en cada universidad han intentado resolver de manera diferente. Por ahí haría yo el balance. Sí, completamente de acuerdo. Y creo que con nuestro proyecto queremos contribuir un granito de arena en un proceso que creo que por el que están pasando todas las interculturales, de que primero se veían siempre como una solución aparte. Casi podíamos, exagerando un poco, ver como bomberazos, donde hay rezagos, donde hay exclusión, ahí montamos alguna universidad intercultural. Pero ahora nos comenzamos a dar cuenta que en cierto sentido, y en estos aspectos que mencionaba Paola, lenguas, vinculación comunitaria, estrategias de enseñanza-aprendizaje, se están convirtiendo en pequeños laboratorios de lo que le va a tocar a muchas otras universidades. Los cambios constitucionales, los cambios legislativos, y no solo en México, en muchos países, implican que la universidad se tiene que repensar. Y ahí llega el momento en el que podemos ver que en las universidades interculturales se están ensayando, efectivamente, con muchas carencias, algunos errores, pero están ensayando, están piloteando formas de aprendizaje que a mí me gusta llamarlas inductivas, porque van de lo concreto a lo abstracto y de lo local
a otros niveles, mientras que nuestros sistemas educativos nacionales, ustedes lo saben, siempre están pensados al revés, desde arriba hacia abajo, siempre de lo más abstracto y general, piramidalmente, hasta llegar a la realidad. Entonces yo creo que por eso hay que enredar mucho más las universidades interculturales con otras universidades. Y aquí en México tenemos el gran privilegio, y por eso, ante mucha crítica que se le hace a las interculturales desde distintos movimientos, insisto siempre que es un proyecto muy noble porque se trata de educación pública. Hay muchos experimentos con interculturalidad, con comunalidad, pero que son privados, pero aquí es el propio Estado-Nación mexicano, es la Secretaría de Educación Pública que dice tenemos un pendiente, tenemos un rezago histórico, tenemos una exclusión histórica y como Estado-Nación tenemos que contribuir a resolverlo. Y eso me parece muy, muy importante. Es algo que en otros países, en Perú hay algunos intentos, pero en general el que la interculturalidad sea una política de Estado es bueno. Que eso luego llega a simulaciones y a otras soluciones, eso también. Pero el que se haya reconocido que esto es un tipo de universidad con innovaciones de las que pueden aprender muchas universidades, creo que eso es algo muy bonito y es algo que va a poner las universidades en una condición paulatinamente de igualdad, de negociación, ojalá, con otros actores educativos, ¿no? Y entonces, en este sentido, ¿qué está pasando en otras universidades con la interculturalidad? ¿No? Ya está reglamentado a nivel constitucional, en la Ley General de Educación, en la Ley de Educación Superior, ya incorporaron la interculturalidad, pero ¿qué está pasando hoy en día en otras universidades e incluso en otros niveles educativos? Sí, está pasando, en mi experiencia está pasando mucho. Cuando yo comencé en el año 2005 a trabajar esta temática en México, que fue también cuando se crearon las universidades interculturales, recuerdo haber hablado con un rector de una universidad cuyo nombre no voy a mencionar, que yo le ofrecía talleres que tienen que ver con tutoría y acompañamiento con enfoque intercultural. Y me decía, no, muchas gracias, no tenemos indígenas. Y yo nunca hablé de indígenas, estaba hablando de un enfoque intercultural. Entonces, este cortocircuito mental entre lo intercultural y lo indígena, creo que actualmente, por fin, se comienza a fisurar, diría Catherine Walsh. O sea, que hay fisuras en estas falsas ecuaciones. Y eso me parece muy importante. Sin embargo, hemos encontrado a lo largo de nuestro proyecto todavía muchas actitudes asistencialistas, paternalistas, mis indios, mis indígenas en la universidad. Hay muchas universidades que requieren una descolonización completa de cómo perciben la diversidad y que una persona es internamente diversa y aporta distintas fuentes de diversidad, todavía cuesta a muchas instituciones. Hay iniciativas interesantes, hay oficinas de atención, medidas de acompañamiento, el tema financiero de becas, alojamiento, todo eso está mejorando y obviamente sirve mucho el que por fin la educación superior tiene en la Constitución un rango, digamos, no de obligatoriedad de estudiantes, pero de obligatoriedad universal de parte del Estado. Eso ha ayudado mucho. Pero pienso que por eso es tan importante que comencemos a aprender mutuamente. O sea, no esperemos el próximo decreto, no esperemos la próxima orden de arriba, sino que comencemos a ver qué hacen otras instituciones y ahí nosotros en el proyecto nos damos cuenta que las pequeñas, entre comillas, la UIEP es muy grande, mucho más grande que la UBI, pero que las pequeñas universidades pueden ser mucho más innovadoras y pueden atreverse a hacer cosas que las grandes todavía ni vislumbraron la posibilidad. Por ejemplo, hoy por la mañana lo explicábamos, lo mencionábamos con el tema de las lenguas. Sigue habiendo una gran mayoría de universidades que utilizan las lenguas solamente en un sentido estadístico. Por si acaso alguien pregunta, te puedo decir que tengo tantos hablantes del TENEC. ¿Y eso para qué sirve? Si tú no utilizas el TENEC, si no haces nada en tu currículum como para incluir esos saberes. Entonces, hay un pequeño paso desde visibilizar el estudiantado diverso hasta percibirlo por fin como quien aporta una diversidad
que para ti es un reto pedagógico y lo tienes que aprovechar. Entonces ahí hay todo un proceso y ahí creo que las universidades interculturales pueden, con mucho orgullo, lo que están logrando, también comunicarlo hacia la BUAP, hacia la Veracruzana, hacia la UAPJO, la UNAM, etcétera, que son universidades que tienen algunas medidas, pero que todavía ni siquiera han pensado cómo transversalizar la interculturalidad en todos los planes de estudio, desde el TCU hasta la licenciatura, posgrados. Es un proceso todavía muy incipiente en muchas instituciones, ¿no? Muy bien. Bueno, se ha hablado de interculturalidad solamente en educación, desde básica hasta superior, pero últimamente también tú lo has dicho que la necesidad de interculturalizar a la sociedad. Si hemos encontrado esta problemática con esto que has mencionado de la implementación del proyecto en las instituciones, ¿cómo debe ser la sociedad intercultural? ¿Cómo debemos repensar o construir una sociedad intercultural? Pues implicaría muchísimos cambios de dos vías. Uno, digamos, desde arriba hacia abajo, que es la transformación de la política pública, pero de la estructura de cómo se piensa gobierno, derecho, salud, bueno, todas las secciones en las que se administra las poblaciones, para dar cabida a otros conocimientos, otras formas de gobierno, y no solo en esta cosa, saludo a la bandera de los usos y costumbres, porque otra vez se retrata la fotografía, somos diversos, pero en esta parte del territorio sirven tus usos y costumbres, en esta parte acá chiquita, ahí sirve tu derecho, ahí sirve tu educación, pero si quiero dialogar con el resto de México en este caso, no sirve. Entonces es medio falaz ese intento, ¿no? Entonces una transformación es hacia abajo, por decirlo así, que lo deberían hacer los estados, pero otra es pues de abajo hacia arriba, ¿no? Y es una transformación cultural, ¿no? En los imaginarios de lo que significa ser indígena, ser diverso. Yo creo que tenemos una colonización, una colonialidad que nos atraviesa, en donde todavía usar la palabra indio, indígena es sinónimo de ruralidad, de retraso, de estancamiento del desarrollo, de casi hay que superar. Hasta de insulto. Claro, claro. Sí, exacto, siempre es usado como un insulto, casi siempre es usado, o tradicionalmente, convencionalmente es usado como un insulto. Entonces, y eso, claro, requiere un esfuerzo, pues, de todos y todas, que pasa por los procesos educativos, por supuesto, pero también por cambiar los imaginarios culturales, ¿no? Y eso es muy difícil, eso es generacional, eso no va a pasar mañana con ninguna política pública, pero sí hay que ir, digamos, preparando, yo creo que para eso son clave las universidades, otra generación con otro chip, ¿no? Con otro discurso frente a la diversidad, en este caso frente a la diversidad étnica, en donde se valore justamente, ¿no?, lo que efectivamente aportan los pueblos y comunidades indígenas, pero los pueblos y comunidades rurales, pero los afrodescendientes, las diversidades sexogenéricas, o sea, sí nos falta valorar muchísimo la diversidad, no solo a nivel de políticas, que ahí hay avances, sino que en el nivel cultural, y eso solo se logra pues en un ir y venir de ambos mundos, digamos, ¿no? Porque al final pueden haber 1000 políticas, pero si nosotros en casa, por ejemplo, o en la escuela primaria seguimos reproduciendo estas ideas, o este discurso del Estado-Nación monocultural, aspiracionista, blanco mestizo, pues creo que no van a servir tampoco los esfuerzos institucionales. Entonces tiene que ser un engranaje entre esos dos mundos. Entonces, vivimos la interculturalidad dentro de la universidad intercultural, en otras universidades interculturales, en la calle, en otras instituciones. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué estamos haciendo para pasar del discurso, de lo académico, a vivir la interculturalidad fuera de espacios que estamos ya denominando interculturales, que estamos haciendo acciones para aplicar la interculturalidad, etcétera? Pero ¿qué está pasando más allá? Creo que ahí es muy importante lo que decía Paola. Son procesos que hay que ensayarlos, hay que aprenderlos en espacios seguros. Lo que a mí siempre me gusta llamar laboratorios. Y las universidades, en el mejor de los casos, se pueden convertir en laboratorios, en lugares seguros. Yo no me atrevo a vivir mi identidad sexual en mi comunidad, en mi barrio, pero en la universidad sí. Y luego de ahí, cuando yo egrese, ya voy a salir con ciertas herramientas como para defenderme. Y eso contribuye paulatinamente, y efectivamente es un proceso lento, a que luego el entorno
comunitario, urbano, rural, el que sea, comience a acostumbrarse a que nunca más, tal vez nunca lo hubo, pero nunca más va a haber espacios completamente normativizados como normales. Esta idea de la normalidad y la anormalidad, creo que hay que derrumbarla y hay que aprender a vivir entre muchas ambigüedades. Nuestras sociedades tienen que vivir con eso y eso para mí es parte de un proceso de democratización. Y por eso necesitamos aprender con estas nuevas generaciones y acompañarlas en su proceso fuera. A mí, por ejemplo, me sirvió mucho cuando participé en el proceso de diseño de la licenciatura de Derecho con enfoque de pluralismo jurídico al inicio, en la primera fase. Me llamó mucho la atención cuando los propios colegas de la Facultad de Derecho conocen cómo funcionan los sistemas normativos comunitarios y dicen, pero eso es lo que en la última literatura jurídica estamos estudiando como descarcelación, como mediación jurídica, y estos pueblos lo hacen ya desde hace milenios. Sí. Digo, claro, pero es que esto no es en sí únicamente útil para los pueblos. Estados Unidos es el país que tiene el mayor porcentaje de población en la cárcel. Y no por eso es más seguro, o sea, ni mucho menos. Claro. Entonces, ahí hay una crisis del sistema jurídico que se puede cambiar a partir de un proceso de recomunalización, que no significa solo para indígenas, sino en cualquier barrio, en cualquier comunidad. En la pandemia lo hemos aprendido, ¿no? O sea, yo no puedo protegerme frente a una pandemia a título individual y que el otro salve si quien pueda. No, es una cuestión comunitaria, es una cuestión colectiva. Tenemos un sistema de salud, y no solo en México, en muchas partes del mundo, sobreespecializado. Los jóvenes que egresan quieren ser especialistas en irse a no sé qué laboratorio, a no sé qué hospital privado, pero no tenemos médicos rurales. Ya nadie quiere hacer medicina general. Entonces hay que regresar a ciertos aspectos que los pueblos han conservado y que han defendido, y es algo que necesitamos en las grandes metrópolis. Necesitamos la cuestión de la soberanía alimentaria, el necesario giro agroecológico. Los pueblos lo están practicando. Sí. No los quiero idealizar, hay muchísimos conflictos, hay muchos problemas, pero hay pistas. Y sobre todo en un país con la historia de México, los pueblos originarios, gracias a ellos tenemos una constitución con derechos sociales. Claro. Han luchado una revolución por eso. Entonces, eso creo que hay que reconocerlo, y por eso efectivamente hay que interculturalizar paulatinamente ámbitos como el derecho, la salud, etcétera, pero hay que hacerlo desde la práctica, como tú preguntabas, ¿no? No por decreto. Claro. ¿no? O sea, es muy fácil decir interculturalidad crítica para todos, pero es que por decreto no se logra. Tiene que convertirse en una necesidad vivida tuya. Yo necesito reconocer al otro porque eso a mí me da una vida de mayor calidad. Eso a mí me da un buen vivir que no voy a tener si sigo con una actitud patriarcal, excluyente, monóloga, ¿no? Entonces, esos son procesos que tienen que ocurrir en la práctica y después los vamos a codificar en algún momento, pero no al contrario, inventarnos leyes muy bonitas y luego hacer como que, ¿no? Que para eso el sistema jerárquico de la Secretaría de Educación Pública tiene muchas reformas de experiencia de cómo simular una reforma para que todo siga igual, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál sería, digamos, como que el principal obstáculo, tanto en las instituciones, en la educación, como en la sociedad, para implementar, pues ya, la intercultural vivida, como decía una estudiante de la UPN que está haciendo un trabajo en Huachinango, decía, es que estoy viviendo la interculturalidad acá. Ella está en una casa de la niñez indígena y está trabajando, escucha la lengua y todo, y ve armonía, ¿no? Entonces, y ella se pregunta cómo hacerlo en mi escuela, en la UPN, en la sociedad, cuando voy en el metro, cuando voy en el camino, en el tianguis, en el mercado. ¿Qué obstáculo encontramos o cuáles son los que ustedes han visto que son los más fuertes para que, pues, que están impidiendo, pues, que la plena realización del proyecto, por ejemplo, de las interculturales? Así, diciéndolo muy rápidamente, son privilegios que se tambalean, ¿no? Entonces yo creo que ese es el principal problema, ¿no? ¿Te acuerdas las chicas que nos contaban que el negocio que encontraron en algunas regiones indígenas
donde ciertos abogados caciquiles habían hecho un negocio del pago de las actas de nacimiento, Claro. que no cuestan nada, pero que nadie lo sabía, Sí. y ahora que hay abogadas totonacú hablantes, abogadas náhuatl hablantes, se acabó el negocio para ellos porque le explicaron a la comunidad, esto es un derecho y tú como ciudadana tienes derecho a... Entonces hay muchas cuestiones donde la sociedad está colonialmente incrustada y ciertas capas sociales no quieren soltar eso. Entonces, nuestra tarea, sobre todo desde la investigación educativa y desde en general del sistema educativo, es llegar a esos grupos de privilegiados. O sea, si solo, simplificando mucho, si solo trabajamos con las víctimas, nunca vamos a cambiar nada en la relación con los verdugos. Tenemos que incidir en esas capas con un enfoque intercultural crítico y con un enfoque antirracista, anticlasista, porque eso todo es un conglomerado de prejuicios, de actitudes, y obviamente hay gente que va a perder en este proceso, pero eso no, eso es algo necesario si queremos ampliar derechos, ¿no? Entonces, así no sé, para... No, justo esa suerte de racismo estructural que se ve tanto en la vida cotidiana, en lo que hemos llamado la normalidad, ¿no? La cotidianidad que nos rebasa y que parece que porque se repite en casa y se repite en el colegio, entonces es así, no hay opción, pero también a nivel institucional, pero en los sistemas de salud, en todo lado, ¿no? La misma imposibilidad, por ejemplo, de hablar la lengua para comunicarse y pedir o demandar algún servicio o un derecho ante el Estado, sí, que eso sea así de normal, o sea, que algunos habitantes de poblaciones que hablan una lengua digan, pues es que es así, yo no tengo chance de cómo expresar mi síntoma o de cómo pedir mi derecho porque no hablo la lengua, y que eso sea normal, eso ya da cuenta de qué tan alto es el muro, qué tan grande es el obstáculo para que ni siquiera podamos reclamar un derecho, ¿sí? Claro. O sea, comenzando por ahí, y se refleja en prácticas cotidianas, en imaginarios, en las percepciones de la gente, en las luchas también, ¿no? Al final yo sí creo que mucho de la interculturalidad, por más que se haya institucionalizado y por más que algunos digan, bueno, no sé si la interculturalidad es la panacea y nos va a cumplir todos los derechos, con todo y todo, eso es resultado de movimientos de años, Claro. Sí, de décadas de denuncia, que pasan por el acceso a la educación y ahora lo tenemos, pero pues va más allá del acceso, ¿no? Es también qué contenidos, qué horarios, en función de qué empleo posteriormente, de qué proyectos de vida, y yo creo que, pues por supuesto que el principal obstáculo es eso, que hay que cambiar lo que es normal, nuestras aspiraciones, incluso nuestras expectativas como sociedad, pues Claro. requieren un movimiento crítico, ¿no? Negociado y dialogar. Bien, y pues si les parece bien para concluir, a mí me gustaría si le pueden mandar un mensaje a la comunidad universitaria y decirles qué debemos de hacer, ¿no? ¿Qué debemos de hacer en esta construcción? Claro, de ambientes principalmente la comunidad universitaria interculturales? de la OIE. De la OIE, claro. sí, Y sí. también en general En para general, todas, para sí, todas también, pero principalmente para los de Un nosotros. mensaje para Sí. qué hacemos en esta construcción de ambientes interculturales. Bueno, uno, y lo digo más porque ha sido resultado del proyecto, ¿no? Sí, Que son sí. de esas cosas que uno no cree que son tan importantes, pero después se vuelven vitales en esta reconstrucción de las trayectorias de los estudiantes. Pues creer en sí mismos. Yo sé que suena bien motivado, así casi de coaching. Sí. Y yo sé que me pueden señalar por coaching. Pero no, de verdad es cierto que muchos de las y los estudiantes dan cuenta de si yo hubiera creído en mí, si yo hubiera creído que lo que traigo es conocimiento, que lo que traigo es importante, que mi lengua es importante, que no por estar o haber nacido en un lugar estoy como condenada a reproducir un imaginario que ni siquiera corresponde con la realidad. Yo creo que eso es súper importante. Entonces yo creo que creer en sí mismo, ver las potencialidades de mi lengua, de mi territorio, de mi comunidad, es una cosa súper vital. Y luego tejer con los demás, o sea, tejer redes es otra cosa muy importante, porque lo primero puede ser incluso muy individualista, ¿no? Claro. La otra es reconocer esa misma potencialidad en todos y cada uno de los que están. Entonces, tejer redes sirve para pasar materias y tener trabajo después, pero también para construir otro tipo de sociedad. No es lo mismo pensarse la interculturalidad crítica en un escritorio sola, a ver que hay otros que están igual que nosotros, igual que uno en el mismo de braille utópico de construir una cosa diferente, porque no queremos repetir
las injusticias que oprimieron a nuestros abuelos, a nuestros papás, ni las discriminaciones con las que nosotros crecimos. Entonces yo sí creo que creer un poco en lo que traemos para montarse en esa cosa del diálogo intercultural de una manera horizontal, mirando a los ojos, ¿sí? Sin tener que agachar la cabeza, por decirlo así, por un lado, y por otro, recurrir a tejer en red, recurrir a la comunidad, recurrir a mantener la fe en lo colectivo con todo, que puede ser difícil en estos tiempos. Yo creo que son dos cosas que invitaría, no desfallezcamos. Sí, todos hemos pensado en algún momento en, ¿y si esto no es? Sí. Pero ante esas dudas hay red y hay mucha capacidad individual y hay mucho conocimiento que hay que valorarse y estos procesos lo permiten. Sí, y lo acompañaría con un gran abrazo a toda la comunidad UIEP y particularmente también a la comunidad de la Maya. Y simplemente recordarles, como decía Paola, que quienes estamos trabajando en este ámbito como docentes, como estudiantes, como egresados, de alguna manera somos pioneros. O sea, es algo nuevo lo que está surgiendo. Entonces también tengamos esa autoestima, esa confianza, pero también esa paciencia. Sí. También la paciencia, lo digo yo como docente a la comunidad estudiantil, ténganos también paciencia porque nosotros hemos sido deformados en otra universidad. ¿Sí? Una universidad que yo creo que se está muriendo y está surgiendo una nueva universidad. Entonces, vean nuestras clases, nuestros acompañamientos a vinculación comunitaria, el uso de la lengua, véanlo también como algo que estamos nosotros aprendiendo. No, aquí no hay expertos, aquí no hay recetario, aquí hay procesos de interaprendizaje y eso va a ser algo muy, muy creativo y muy lindo y en algunos años, tal vez en algunas décadas, nos vamos a acordar de esta época cuando comenzamos a pensar estos procesos de otra manera y a vivirlos de otra manera. Por eso también noté hoy en el taller y noté en la UIEP mucha ilusión compartida y eso es algo muy, muy lindo, ¿no? Muchas felicidades por eso. Pues muchas gracias. Gracias. Pues esto fue un programa más de la Casa del Jaguar desde la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Muchas gracias, Gunther. Muchas gracias, Paula. Doctora Limonchi, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.